Todos estamos necesitados, hermanos. Entonces, con ese entendimiento, nosotros nos hemos hecho presente y pues, mis queridos hermanos, que el Señor siga bendiciendo grandemente a la iglesia Ríos de Agua Viva, que sea el Señor bendiciendo a todos los hermanos, a las hermanas, a todos aquellos hermanos que nos visitan, que Dios les bendiga grandemente, al papá de nuestro hermano pastor, hermano Alfredo, que el Señor le bendiga grandemente. Hermanos, y damos gracias al Señor porque el Señor se ha glorificado en cada vida de todos nosotros. Y yo creo, mis queridos hermanos, que la iglesia de Cristo está en victoria. Eso lo creo con certeza, hermanos, porque en otro momento nosotros anduviéramos en otros deleites del mundo en este día, pero hemos entendido a dónde nos conviene estar y es en la casa del Señor. Y es con un propósito, es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, esa es la victoria que tenemos, que como iglesia, como familia, como padre, nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Hasta cuánto les ha ayudado Jehová? A todos los ha ayudado por nuestro método. Nosotros no hemos podido hacer nada, pero con la ayuda de Cristo hemos llegado hasta acá. Y es porque el Señor es bueno y grande en su misericordia. Bueno, mis queridos hermanos, se me han comentado para ser quien medite en la palabra del Señor en esta hermosa tarde, en la cual lo vamos a hacer, mis queridos hermanos, y vamos a ir rápidamente al libro de Daniel. Libro de Daniel en su capítulo 1. Libro de Daniel en su capítulo 1. Vamos a leer dos versículos. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Vamos a leer una de Daniel en su capítulo 1, versículos 19 y 20. Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que a todos los magos, astrólogos que habían en su reino. Leamos versículo 20 una vez más. En todo asunto de la sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Puede sentarse. Que el Señor siga bendiciendo la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Que el Señor bendiga grandemente a aquellos hermanos que han trabajado en la obra del Señor, han desempeñado privilegio. Pero mis queridos hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra que hemos leído, en la cual la palabra del Señor dice que, mis queridos hermanos, y es que Daniel está narrando en estos versículos que hemos leído uno de los acontecimientos que le pasó al pueblo de Israel, por la cual, mis queridos hermanos, fueron desobedientes a Dios y no obedecieron la palabra de Dios y se fueron tras otros dioses, la cual no era aquel el creador de los cielos y la tierra. Mis queridos hermanos, la palabra le llegó 1, 2 y 3 veces al pueblo de Israel. Pero ellos no quisieron obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios fue enviada, mis queridos hermanos, por aquel profeta que le llevaba, pero sin embargo era apedreado y golpeado por llevar la palabra de Dios. Y no es una excepción ahora en día, mis queridos hermanos, cuando hay predicadores que llevan la palabra de Dios. Yo quiero creer en mi corazón que los predicadores somos los más queridos, pero a veces la circunstancia dice otra cosa. Pero mis queridos hermanos, pongamos el ejemplo de lo que estamos leyendo. Y es que dice la palabra de Dios que aquel hombre llevaba la palabra al pueblo de Israel. Y les decía que no, si no se regresaban a Dios, si no se regresaban a nuestro Dios, iba a ser grandes las consecuencias que iban a suceder. Pero aquel pueblo no quiso obedecer la palabra de Dios y fue yéndose tras otros dioses.
mis queridos hermanos, en la cual el Señor mandó castigo a aquel pueblo de Israel. Y fueron, mis queridos hermanos, invadidos por Babilonia. Y fueron llevados, mis queridos hermanos, un buen grupo del pueblo de Israel, en la cual la palabra de Dios aquí especifica, en la cual iba Daniel, iban estos otros 3 hombres que acabamos de mencionar. Mis queridos hermanos, fueron tomados como cautivos, fueron llevados como esclavos para Babilonia. Y aquí, mis queridos hermanos, el rey Nabucodonosor escoge unos hombres, aquellos que se ven más fuertes, que se ven un poco inteligentes, que se ven con más sabiduría, con más entendimiento, más estudiados, y los pone en el reino. Pero no solamente eso, mis queridos hermanos, porque estos hablaban otro idioma. Estos, mis queridos hermanos, tenían otras cosas que ellos tenían que aprender. Entonces dice la palabra de Dios que los pusieron a estudiar. Mis queridos hermanos, y el rey les dijo en cierto tiempo, yo quiero verlos para cuánto han progresado. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios, que se llegó a aquel momento en el cual el rey iba a hablar con ellos. Mis queridos hermanos, pero para este tiempo, estos hombres habían honrado a Dios. Mis queridos hermanos, y es que la cosa cambia cuando usted y yo honramos a Dios. Porque a estos hombres se les encomendaron muchas cosas. Una de ellos que la palabra testifica, mis queridos hermanos, que dice que se le mandó a aquel rey de los eunucos que les dieran la mejor comida del reino. Pero aquella comida era una comida sacrificada a ídolos. Pero aquellos hombres se levantaron con valentía y dijeron que no querían comer esa comida que era, mis queridos hermanos, sacrificadas a ídolos. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿qué opción tenían estos 3 jóvenes, estos 4 jóvenes? ¿Qué opciones tenían para decir, no queremos esto, que esto lo queremos y lo otro no lo queremos? No tenían ninguna. Pero el que estaba con ellos, él abre caminos donde no lo hay. Porque la palabra de Dios dice que Dios hizo, el Señor hizo que ellos hallaran, mis queridos hermanos, hallaran algo hermoso en ellos, que ellos pudieran decir, no queremos esa comida, denos simplemente una legumbre y con eso basta para que estemos fortachones. Mis queridos hermanos, no había ninguna opción. Sin embargo, mis queridos hermanos, el Señor pone algo hermoso en nosotros cuando nosotros honramos a Dios. Y no es porque nosotros seamos inteligentes, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo pone la gracia en nosotros. Y por eso, mis queridos hermanos, ellos habían honrado a Dios. Y esto es hermoso, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios testifica que estos hombres, estos jóvenes, aún eran unos niños, eran unos adolescentes en aquel lugar. Mis queridos hermanos, pero aún en la adolescencia decidieron honrar a Dios. Mis queridos hermanos, y es que es fácil honrar a Dios en nuestra casa. Es fácil honrar a Dios en nuestra tierra. Es fácil honrar a Dios en la congregación. Pero qué difícil es honrar a Dios cuando estamos allá en las cosas de hacer en cada día de este mundo. Mis queridos hermanos, porque ellos estaban fuera de su tierra, fuera de sus casas, tal vez sus familiares muertos, pero aún ellos decidieron honrar a Dios. Mis queridos hermanos, y es que esta es la victoria que usted y yo vamos a tener en este camino. Que no importa dónde nos encontremos, si nos encontramos en la congregación, si nos encontramos en nuestra casa, si nos encontramos a solas, pero lo importante aquí, mis queridos hermanos, que sea donde quiera que estemos, que honremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es digno de que le adoremos, que le glorifiquemos, que le exaltemos, porque Él es el grande y el poderoso. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, estos hombres decidieron honrar a Dios. Y yo me identificaba con esta palabra, hermanos, porque cuando yo vine a este país era muy joven. Bueno, todavía soy joven.
Pero mis queridos hermanos, era de poca edad, tenía 16 años. Hermano, yo cuando vine a este país, yo estaba en los caminos del evangelio. Pero cuando vi las corrientes de este mundo, cómo eran tan fuertes, mis queridos hermanos, yo no me voy a justificar de ninguna manera. Decidí seguir la corriente de este mundo. Y es que, mis queridos hermanos, aún los jóvenes corren más peligro. Mis queridos hermanos, entonces yo me identificaba y decía, estos muchachos, me imagino como la palabra lo testifica, que aún tal vez eran menores de 15 años, pero afuera de sus tierras, en el cautiverio, decidieron honrar a Dios. Y es que esa es la diferencia, mis queridos hermanos, que donde quiera que nosotros nos encontremos, que honremos a nuestro Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque dice la palabra de Dios que el Señor honra a quien le honra. Y si usted honra a Dios, si usted honra a Dios donde usted se encuentre, el Señor lo va a honrar a usted. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que aquellos hombres no se quisieron involucrar con aquellos alimentos que eran sacrificados a ídolos. Pero ellos encontraron gracia delante de este hombre. Y este hombre decía, pero yo temo al rey, que no les dé estos alimentos que él quiere que les dé. Y cuando venga la hora de vernos, nos encuentre pero bien flacos, bien desnutridos. Pero mis queridos hermanos, déjenme decirles que Dios estaba en el asunto. Y la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que se llegó el momento, se llegó la hora y se llegó el día en que el rey dijo, ahora los quiero ver. Y dice la palabra de Dios en el 19 que leímos. Y el rey habló con ellos y no se fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Zacarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría los hallaron 10 veces mejor que aún que los otros. Óigame bien, hermano, solamente comiendo legumbres y delante de la presencia de Dios fueron encontrados 10 veces mejor que aquellos otros hombres, que los magos, los astrólogos, los sabios. Pero mis queridos hermanos, no se dice que estos hombres no habían estudiado, porque sí habían estudiado, pero el entendimiento y la sabiduría que viene de Dios es diferente. ¿Quién podrá dejarme, mis queridos hermanos, al entendimiento y la sabiduría de Dios? Nadie, ningún hombre. Puede un hombre tener sabiduría de este mundo, pero la sabiduría que viene de Dios es diferente, porque la sabiduría que viene de Dios es grande y poderosa. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, tal vez para estos hombres, para los hombres, los sabios, los astrólogos, los que Daniel y sus amigos sabían, tal vez para ellos les parecía poco. Pero cuando el rey los escuchó, mis queridos hermanos, el rey les pareció algo grande. Y no es que, mis queridos hermanos, ellos tal vez estuvieran estudiando en otro lugar. La diferencia que marcó, mis queridos hermanos, fue que Daniel y los 3 amigos, mis queridos hermanos, tenían a Cristo en su vida. ¿Saben, mis queridos hermanos, que yo le voy a decir que estudiar es algo de las cosas más grandes que podemos obtener en este mundo? Pero, mis queridos hermanos, una vida con estudio y sin Cristo es una vida vacía. Pero más con Cristo, mis queridos hermanos, una vida que estudia la palabra de Dios, que pide entendimiento y sabiduría que viene de Dios. Mis queridos hermanos, cuando se pare en este lugar, la palabra que va a predicar no va a ser palabra de hombre, sino que va a ser palabra que tiene poder, pero no de hombre, sino que del grande y el poderoso Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, porque una cosa es la sabiduría de hombre y la otra es la sabiduría de Dios. Y este es el problema que sucede muchas veces, hermanos, que hay personas que estudian y, como les repito anteriormente, yo dije, el estudio es bueno. Pero cuando nosotros nos creemos, mis queridos hermanos, y apartamos el Espíritu Santo de nuestra vida,
Y decimos, a mí no me importa que me pongan todos los domingos a predicar. Yo predico porque yo me sé la Biblia de pasta a pasta. Estamos creyendo en lo que nosotros sabemos. Sin embargo, mis queridos hermanos, con humildad decimos, si me ponen a predicar, que sea la voluntad de Dios. Y lo que predique, que venga de Dios. Que lo que predique, que lo hable. Que sea de beneficio para la congregación. Que sea algo que beneficie a los hermanos, a las hermanas. Que no sea palabra de hombre, sino palabra que da vida. Palabra que edifica. Palabra que levanta. Palabra que restaura. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, y esto le agradó al rey. Esto le agradó al rey, que estos hombres no se encontró nadie como ellos. Mis queridos hermanos, este es un gran ejemplo para los jóvenes también ahora en día. Hay mucha gente que dice servirle en el camino del Señor estando joven es difícil. Yo le digo que cuesta, pero imposible no es. Mis queridos hermanos, y la palabra de Dios dice que en ese tiempo, mis queridos hermanos, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. En la cual, mis queridos hermanos, mandó a traer todos los sabios, todos los astrólogos, todos los adivinos, todos los que tenía en su reino. Pero nadie le daba consentimiento a aquel sueño que este hombre había tenido. Sin embargo, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que después llamó a Daniel, mis queridos hermanos, la cual Daniel consultó a Dios y Dios le reveló este sueño. Por eso es que se lo digo, mis queridos hermanos, por más inteligencia que tuviera Daniel, por más sabiduría, hay misterios que no los puede el ser humano entender, pero más cuando venimos delante de la presencia de Dios, entendiendo que el único que revela misterios es el grande y el poderoso, hemos entendido y estaremos en victoria. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, tal vez estos hombres hubieran dicho, ya somos inteligentes, somos sabios, nos hemos encontrado aún 10 veces mejor que esto. Eso no es nada para nosotros. Lo tremendo, mis queridos hermanos, cuando hay cosas que son reveladas solamente por Dios. Mis queridos hermanos, estos hombres vinieron y consultaron a Dios. Y Dios los siguió honrando a ellos. Mis queridos hermanos, ¿a quién le gusta que Dios lo honre? ¿A nadie le gusta? A todos les gusta que Dios los honre. Entonces, mis queridos hermanos, tratemos de honrar a Dios. Mis queridos hermanos, estos hombres en las tierras lejanas, tierras ajenas, lugares ajenos, gente desconocida, mis queridos hermanos, pero allí es por medio de estos hombres el nombre de Dios fue glorificado. Y es que, mis queridos hermanos, estos hombres dijeron, vamos a servir a nuestro Dios. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, Daniel vino delante de Dios y le preguntó, mis queridos hermanos, la cual este sueño fue revelado. Y así fue, mis queridos hermanos, como Daniel llegó al reinado de Babilonia, mis queridos hermanos. Y estos hombres llegaron a ser unos hombres grandes, importantes en el reino de Babilonia. Pero, mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque ellos ponían a Dios primeramente. En nuestra situación, en nuestro caminar, ¿será que ponemos nosotros a Dios primeramente? Mis queridos hermanos, déjenme decirle en esta hermosa tarde que cuando usted en un proyecto, en una decisión, algo que va a tomar usted, pone a Dios por delante, yo le digo que estará en victoria. ¿Por qué? Porque cuando ponemos a Dios en victoria, mis queridos hermanos, aunque no haya camino, Cristo los abre. Aunque haya agua, Él la separa. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo de la gloria, el grande y el poderoso, el sublime. ¡Aleluya! Mis queridos hermanos, aunque no se haya nada, aunque no haya camino, Cristo abre camino. Estos hombres no tenían ninguna opción en este lugar. Y ven a dónde se encontraban, gobernando aquel lugar, mis queridos hermanos. Pero porque habían puesto a nuestro Dios en primer lugar. Mis queridos hermanos,
Entonces viene el rey Nabucodonosor y dependiendo de ese sueño, levanta una estatua, dice la palabra de Dios, en la cual reúne a toda aquella gente de aquel lugar, a todos los babilonios. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que el rey Nabucodonosor hizo que todo mundo se arrodillara delante de esa estatua. Pero ahí en ese lugar, mis queridos hermanos, se encontraban Ananías, Misael y Zacarías y Azarías. Y dice la palabra de Dios que ellos no quisieron arrodillarse delante de esa estatua. ¿Cuántos han leído eso? Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor les dijo que si no se querían arrodillar, si no glorificaban, si no adoraban aquella estatua, iban a ser lanzados en aquel horno de fuego. Y aquel horno de fuego aún iba a ser más fuerte de lo normal. ¿Qué hiciéramos nosotros en esa situación? Hermano, qué lindo la palabra de Dios como nos queda y nos da este ejemplo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque estos hombres, ¿saben lo que le contestaron al rey? Hay gente, mis queridos hermanos, que le da miedo contestarle a un jefe o a alguien de este lugar y poner a Dios en primer lugar. Pero no, mis queridos hermanos, estos hombres dijeron, sea que lo salve o que no lo salve, no adoraremos la estatua, porque el único que se debe arrodillar toda rodilla es al grande y al poderoso, a Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, y me disculpa si me meto con usted, pero nosotros si los dicen ven a trabajar el domingo, día de culto, ¿qué decimos? Ven a trabajar el día sábado, que es día de culto. Mis queridos hermanos, estos hombres habían puesto a Dios por primer lugar. Estos hombres le dijeron al rey, sea que lo salve o no lo salve, nosotros no adoraremos la estatua. O sea, mis queridos hermanos, que la dificultad y el problema, la enfermedad que tengamos, usted puede decir, aunque esta enfermedad que ando, que se vaya o no se vaya, pero yo voy a alabar al grande y al poderoso, porque he entendido que solamente hay uno, que solamente a él se le debe doblar toda rodilla. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, estos hombres se habían determinado. Mis queridos hermanos, estos hombres se habían determinado a servirle a Dios. Este es un ejemplo que nos queda a nosotros, hermanos. Oiga bien, en aquel tiempo contestarle a uno de estos hombres como Nabucodonosor eran hombres muertos. Pero estos hombres se habían determinado a servirle a Dios. O sea, mis queridos hermanos, que pudieran haberles dicho, vengan acá, los vamos a matar. Pues ellos hubieran dicho, pues mátenlos, porque nosotros hemos entendido que solamente adoraremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, nosotros hemos entendido a quién adoramos, a quién buscamos. Aquel que los ha librado aún de la muerte. Es necesario, hermanos, que nos determinemos a servirle al Señor. Yo no le digo que puede venir un problema, un obstáculo que me estorbe en mi vida. Claro que sí. Pero le digo que tratemos de poner un poquito por obra, por práctica, mis queridos hermanos, y seguir sirviéndole al Señor. Porque no crea, este mundo nos ofrece muchas cosas. Y yo no lo dudo, hermanos, que tal vez a muchos de ustedes les ha llegado una oferta buenísima. Pero ustedes han dicho, yo sé qué es lo que me conviene a mí. Yo sé qué es lo que me conviene a mí. Tal vez a muchos de ustedes les han dicho, les vamos a pagar el triple el día que el domingo. Pero muchos han dicho, no. Sé que lo que me conviene a mí es estar en la casa de Jehová, alabándole y glorificándole y exaltándole. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, estos hombres, dice la palabra de Dios,
que fueron lanzados en aquel horno de fuego porque no quisieron obedecer al rey Nabucodonosor. Y la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que cuando aventaron estos hombres a los tres hombres, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, que los hombres que estaban afuera, el rey Nabucodonosor y la demás gente, ya no veían tres, sino que veían cuatro. ¿Por qué sería que veían cuatro? Si los que habían tirado eran tres. ¿Qué dice el libro de los Salmos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Mis queridos hermanos, allí estaba el ángel de Jehová, mis queridos hermanos, ayudando a aquellos hombres a que no fueran quemados. Y sabe que aún todavía, mis queridos hermanos, por esa causa el nombre de Jehová fue glorificado. Y por eso es que dice el salmista David que todo rey alabará y glorificará el nombre de Jehová, porque el rey babilonio dijo: grande sea el Dios todopoderoso, alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre cuando dijo: sea bendito el nombre de Jehová, sea bendito el Dios de estos hombres. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque delante de sus ojos había visto el poder de Dios, que se había glorificado en aquellos hombres que se habían determinado a servirle a Dios. Y es que así vamos a ver, mis queridos hermanos, la mano de Dios moverse a nuestro favor cuando los determinemos servirle a nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, y vemos otro ejemplo en la palabra de Dios. Un hombre, mis queridos hermanos, que fue íntegro delante de Dios, aún siendo un joven. Podemos ver Josué. José, mis queridos hermanos, fue un hombre, mis queridos hermanos, que desde corta edad, él honró a nuestro Dios. La palabra de Dios dice que sus hermanos lo vendieron. Fue llevado como esclavo, mis queridos hermanos, a Egipto. Mis queridos hermanos, allá lo azotaron, lo golpearon, fue preso. Pero siguió honrando a nuestro Dios. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque se había determinado. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? Cualquiera no hubiera podido aguantar esto. Tal vez, mis queridos hermanos, desde que lo vendieron los hermanos, desde que lo tiraron en aquel hoyo, desde que cruzó el desierto, desde que fue azotado, desde que estaba en la cárcel, él hubiera renunciado a nuestro Dios. Pero él se mantuvo firme delante de Dios. ¿Por qué cree que este hombre aguantó estar preso? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué cree que aguantó estar como esclavo? Porque Dios estaba con él. Y si, mis queridos hermanos, honramos a Dios, no es por nuestra fuerza que vamos a poder caminar, sino porque el Señor es bueno y es grande en su misericordia. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, este joven José decidió honrar a nuestro Dios también. Y aún en su corta edad. Entonces no hay nada que a nosotros nos impida, hermanos, honrar y glorificar a nuestro Dios. Y honrar a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, en medio de la dificultad y a la adversidad, aún podemos honrar a nuestro Dios. Yo cuando meditaba en esta palabra, hermanos, me recordaba en una plática que teníamos con unos hermanos y hablaban ellos y decían, pero conocen los cristianos caimanes, decían ellos. Y le digo yo, ¿cómo los cristianos caimanes? ¿No sabe, no he escuchado la alabanza de los hermanos caimanes? Y le digo, no, permítame, ¿cómo es eso? Y me dice, escúchela, va a ver que. Y le digo, hermanos caimanes, nunca he escuchado esa alabanza, será alabanza, vas a ver qué va. Pero, hermano, yo fui y la buscaba porque escuchándolos a ellos, los hermanos caimanes. Y es que dicen, como les repito, no sé si es alabanza, pero ellos mencionan la Biblia y mencionan cómo Dios cambia y todo esto. Pero dice que los hermanos caimanes, los hermanos son como los caimanes, que en la calor se ponen de un color, en el frío se ponen de otro color. Que cuando está el sol más bajo se pone de otro color. Y así hay muchos cristianos que cuando está con los amigos es de un modo,
Cuando está con hermanos es de otro modo. Y cuando está en la iglesia es de otro modo. Y cuando está en la casa es de otro modo. Pero mis queridos hermanos, el cristiano que quiere honrar a Dios es de un solo modo, de un solo sentir. O sea que esté con los amigos, va a tratar de honrar a Dios. Esté en la congregación, va a tratar de honrar a Dios. Esté en su casa, esté en su trabajo, va a tratar de honrar a Dios. O sea que para nosotros no tiene que existir el caimán. ¿O cuántos son caimanes? Entonces, mis queridos hermanos, o sea que estos hombres, vemos a Daniel y estos tres hebreos y a José en una circunstancia grande, en una circunstancia que fácilmente nosotros podemos renunciar a Dios. Pero estos hombres decidieron mantenerse firmes delante de nuestro Dios. Y es que esa es la clave, mis queridos hermanos, porque nosotros como ser humanos no entendemos una cosa, que sin Cristo nosotros estamos perdidos. Nosotros a veces lo creemos las grandes cosas. ¿Sabe que cuando una alma viene, oiga bien el llamamiento que nosotros le hacemos, quiere aceptar al Señor? Hermanos, cuando yo vine a Cristo, yo le vine diciendo, no, Señor, acéptame tú a mí, por favor. Así tiene que ser, hermano. Y nosotros mismos quiere aceptar. Acéptele al Señor, lo rogamos. Y todavía dicen así, no. Una vida se está muriendo en el hospital que ya ni hablar puede. Y le dice, acepte a Cristo para que no vaya con Cristo. Y solo le hacen. No quieren a Cristo. Hermano, esto tendría que ser que nosotros corriéramos a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí está mi vida. He entendido que he pecado contra el cielo y la tierra. He pecado contra ti, pero aquí está mi vida para la honra y la gloria del grande y el poderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, esto está de que nosotros vengamos a Cristo. Pero ahora la humanidad no quiere nada con el Señor. Los creemos importantes. Mis queridos hermanos, otro ejemplo que podemos ver del rey David. Cómo honró a Dios aún siendo un jovencito, hermano. En aquella circunstancia cuando el rey Saúl lo persiguió para matarlo. No crea que lo persiguió para darle un regalo. No crea que lo persiguió para felicitarlo que había sido el ungido de Jehová. No, era para matarlo. Pero este hombre en medio de la circunstancia decidió honrar a nuestro Dios. O sea, mis queridos hermanos, que en la circunstancia que veamos, aunque las aguas vayan a nuestra contra, aunque el mundo vaya a nuestra contra, hay que honrar al grande y al poderoso, al creador de los cielos y la tierra, aquel que los ha salvado, aquel que los ha restaurado. Oh, bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, hay que honrar a Dios en la circunstancia, en el problema, en la adversidad. Hay que tratar de honrar a nuestro Dios. Hemos visto estos ejemplos de estos hombres aún siendo muy jóvenes. Ellos honraron a nuestro Dios. ¿Por qué nosotros no podemos honrar a nuestro Dios? Mis queridos hermanos, y yo estudiaba la palabra del Señor. Y pues veía y decía yo, hablando de Daniel y los tres más hebreos, y queriendo yo en mi mentalidad, queriendo pensar, verlos a estos hombres vivir en Babilonia y tratar cómo calificarlos, verlos como su manera de vivir. Mis queridos hermanos, porque déjenme decirles que nosotros como ser humano tenemos una clase de clasificación, pero Cristo clasifica diferente. Vemos, mis queridos hermanos, cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David. Samuel pensó que aquel hombre que se veía robusto, aquel que se veía guapo, grande, pensó que era aquel que Jehová quería ungir. Pero, mis queridos hermanos, ahí vemos que el hombre ve lo exterior, pero más Dios ve lo interior. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo será que podemos calificar a estos hombres en su manera de vivir? Porque como les repito, nosotros
Si vemos un hermano que viene bien ataviado, con su camisa manga larga, pantalón, todos los cultos está aquí, y que si le dicen que predique, predica, que si preside, preside, que si canta, canta, que si toca los instrumentos, toca los instrumentos, y decimos, este hermano está con todo, lo clasificamos bien. Pero ¿qué dice Dios de él? Pero si vemos un hermano que falta el miércoles, a veces falta el sábado, y a veces viene, a veces no viene, lo descalificamos. Pero ¿qué dice Dios de esta vida? Entonces, ve cómo nosotros calificamos, pero preguntémonos cómo Dios califica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por medio de la palabra de Dios, podemos ver cómo Dios califica a aquel que vive con el temor a Dios. Y yo, mis queridos hermanos, quería darme cuenta por medio de la palabra cómo es que estos hombres habían vivido delante de Dios. Mis queridos hermanos, tal vez no podemos encontrar paso a paso, pero ahora la palabra de Dios nos dice cómo nosotros tenemos que vivir paso a paso delante de Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, aunque el hombre los desclarifique, pero usted puede decir, pero yo siento que estoy calificando por medio de la palabra de Dios. Y si a usted un hermano lo califica, le dice, hermano, lo felicito que usted está con todo, que aquí, pero usted sabe su manera de vivir, cómo está viviendo delante de Dios. Porque al hombre le podemos mentir, pero a nuestro Dios no le podemos mentir, ni los podemos mentir nosotros mismos. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey los consultó, los halló 10 veces mejor que los otros. Dice que en sabiduría y entendimiento, pero ¿cómo obtuvieron esa sabiduría y entendimiento? Fue por medio de Dios. Y si tuvieron eso por medio de Dios, fue porque honraron a Dios en su manera de vivir. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero que veamos cómo nosotros podemos honrar a Dios en nuestra manera de vivir. Y eso lo podemos ver en el libro de Gálatas 5:22. Encontramos las características que define un cristiano. Mis queridos hermanos, lo que define a un cristiano y que se va a definir usted mismo. Porque un hermano no va a andar conmigo, no sabe si yo pongo en práctica esto, pero nosotros sí lo sabemos. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, que las obras del Espíritu, mis queridos hermanos, es amor, número 1. El amor que se manifiesta en el corazón, que se expresa en actos de servicio y compasión hacia los demás. Ese es el punto número 1, que como amor. Entonces, mis queridos hermanos, ahora usted pregúntese, ¿será que yo califico en estos frutos del Espíritu para yo poder agradar a Dios? Que ya dijimos que se manifiestan en el corazón y se expresan en los actos de servicio y comprensión hacia los demás. ¿Cómo nosotros somos con los demás? Con los hermanos, con los amigos. ¿Cómo nos conducimos en nuestra manera de vivir? Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Yo le puedo decir a usted, lo veo una cara de enojado, le puedo decir, usted solo amargado vive. Pero es que usted se nació enojado la cara. Pero no es que usted sea así. Tal vez en su corazón hay amor, hay paz, armonía. Entonces, hermano, usted sabe lo que hay en su corazón. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver cómo nosotros podemos empezar a conducirlo para agradar a nuestro Dios, que dice que se manifiesta en el corazón y que se expresa en actos de servicio y compasión hacia los demás. Hermanos, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando vemos una vida necesitada? Vemos una vida que lleva 3 cántaros, una mochila y 2 sacos. ¿Será que somos dignos de venir y decirle, hermano, venga, le voy a ayudar? Amigo, venga, le voy a ayudar. En nuestro trabajo vemos a alguien que corre de un lado para otro, pela cebollas, pela chicken, pica chicken y hace todo. Y usted solo viéndolo ahí a rir se pone. ¿Será que, mis queridos hermanos, agradamos a Dios? Mis queridos hermanos, ¿somos serviciales? ¿Comprensivos con los demás?
Se fue el gozo. Entonces, mis queridos hermanos, y eso es lo que la palabra de Dios, aquí yo no le estoy agregando nada más. Paso número 2. Dice que lo que un cristiano tiene que tener es gozo. Fíjate, si la palabra dijera que tenemos que tener tristeza, estuviéramos llenos de gozo. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos ir al contrario. Pero como la palabra dice que tenemos que vivir con gozo, andamos amargados. Dice la palabra de Dios en punto número 2, gozo. Es lo que tiene que tener un cristiano, una alegría profunda y duradera que no se ve afectada por las circunstancias externas. Ahora vemos a aquellos hombres. ¿Qué circunstancias estaban teniendo? Estaban siendo llevados como cautivos, como esclavos, pero aún decidieron honrar a Dios. Aún decidieron honrar a Dios. O sea, que dice, una alegría profunda, una alegría que no hay nada que la va a quitar. Hermano, algo en esta vida que nosotros podemos como este gozo. Hermano, hay gente que en su trabajo hace 60 horas, le quitan 30 y se le fue el gozo. No le dieron el cheque el viernes y se le fue el gozo. Y ya ni al culto quiere venir. Entonces, pero dice la palabra de Dios que no los afecte estas cosas en el gozo del Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el gozo que usted tiene, entonces al dinero, no es a Dios. Y si el gozo que tenemos es que Dios nos ha dado, no va a haber nada que va a afectar nuestro gozo. Número 3, dice que es la paz. Es una tranquilidad interior y una sensación de calma en medio de la adversidad. O sea, mis queridos hermanos, que pueden haber delante de usted peleándose, discutiendo y queriéndose matar uno, y usted tiene paz en su corazón. Hay muchos, mis queridos hermanos, que se quieren ahogar en los problemas de los demás. Los problemas a veces no son con ellos, pero ellos ya están enojados. Pero dice que el que tiene paz tiene una tranquilidad interior y una sensación de calma en medio de la adversidad. O sea, mis queridos hermanos, que la adversidad no le va a quitar la paz. Porque la paz que Cristo la da no es como el mundo la da. Hermano, la paz que el mundo da, usted ve el viernes en la discoteca, se pone cocodrilo y va a tomar, pero el siguiente día está triste. Esa es la paz que el mundo da. Usted anda tomando con los amigos y dice, estoy alegre, estoy contento, ando en paz, pero el siguiente día se acabó esa paz. Pero mis queridos hermanos, los que hemos venido a Cristo, la paz de Cristo no es como el mundo la da, mis queridos hermanos, porque la paz de Cristo nosotros lo gozamos lunes, lo gozamos martes y lo gozamos miércoles y jueves también, y el viernes y sábado y domingo sigue el gozo, porque el gozo es de Cristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, tiene que ser un gozo de todo el tiempo. Tal vez ha escuchado unos coritos que dicen, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hermanos, pero pongámoslos a pensar cuando hay algo que los quiere quitar el gozo. Y digamos, al caso este gozo, ¿el mundo me lo ha dado o Dios me lo ha dado? Porque si esta paz que tenemos a cada rato se nos va, es porque no es la paz de Cristo. Mis queridos hermanos, número 4, paciencia. Es la capacidad de soportar la adversidad y no perder la calma o la esperanza. Mis queridos hermanos, ¿será que somos pacientes nosotros? Yo me identificaba con esta palabra porque yo tengo que trabajar mucho en esa situación también. Hermano, le digo, tal vez alguien conoce, me ve tranquilito a mí y dice, el hermano Wilfredo es paciente. Pero hermano, es como nosotros calificamos. A veces somos impacientes. Pero esto es lo bueno y lo maravilloso, que usted no me conoce a mí ni yo lo conozco a usted. Entonces nosotros sabemos dónde estamos cortitos y a dónde necesitamos trabajar.
Hermano, somos pacientes en nuestro trabajo cuando nos llama la atención. Y este es el problema, mis queridos hermanos. Ahora en día, hermano, el más problema que los cristianos están pasando es en los trabajos. Mire, hermano, yo le digo, antes cuando no era cristiano, ahí trabajaban unos cristianos y le digo que esos eran más tremendos que los que no eran cristianos. Le digo que eso, si usted no andaba listo, lo revolcaban. Pero hermano, tenemos el amor, el gozo, la paz y la paciencia. Hermano, no es fácil. Yo no le vengo a decir a usted que yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso. Hermano, y no es fácil. No es fácil. Pero un anhelo tiene que haber en nuestra vida, en aquellos hermanos que tienen esta clase de problemas. Y óigame, escúcheme bien lo que le voy a decir en esta hora. Porque nosotros, mis queridos hermanos, la iglesia de Cristo ora para que estas vidas puedan ser liberadas. Porque el Señor no quiere que nadie esté problemado en los trabajos. No quiere que nadie esté esclavizado en los trabajos. Y la iglesia está orando. Yo estoy orando por aquellos hermanos. Pero su anhelo tiene que ser también que Dios lo liberte de ahí. Porque si usted dice, no, pues aquí con pleitos y dificultades, pero yo estoy bien aquí, entonces de gusto estamos orando nosotros. Mis queridos hermanos, pero nuestro anhelo tiene que ser que vivamos en amor, gozo, paciencia y benignidad. Es una disposición a ser amable, bondadoso con los demás. ¿Somos amables, bondadosos con los demás? Usted lo sabe. Yo no lo puedo juzgar, pero usted lo sabe si lo es. Hermano, ¿por qué? Porque esto es lo lindo y maravilloso, que nosotros no conocemos cómo es su manera de vivir. Nosotros lo conocemos, que usted viene al culto el miércoles, que usted viene el sábado y que usted viene el domingo. Y tal vez lo calificamos, que cuando nosotros venimos ya lo vemos ahí. Y lo vemos bien ataviado, bien humilde, y lo calificamos, qué buen hermano. Pero usted califique usted mismo aquí, usted cómo está con Dios. Mis queridos hermanos, bondad es la tendencia a hacer bien, a ser generosos. ¿Somos generosos nosotros? ¿Hacemos el bien cuando hay que hacerlo? Es algo que tenemos que poner en práctica. Mis queridos hermanos, la fe es tener confianza en Dios y en sus promesas. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué hay que tener la fe en nuestro Dios, la confianza y la esperanza en nuestro Dios? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque hay momentos que tal vez usted, el Señor, le ha dado un sueño. Tal vez el Señor le ha hablado, tal vez por otro medio, y le ha dicho cosas que usted va a obtener en esta vida. Pero sin embargo usted está viendo las cosas al revés, mis queridos hermanos. Pero esto es de creer a nuestro Dios en las promesas, tener fe en el grande, el que los ha librado, el que los ha rescatado, el que los ha salvado. Oh, bendito y alabado sea su nombre. La fe es importante en este caminar. Mansedumbre es tener humildad, dominio propio y templanza. Mis queridos hermanos, dominio propio de esos impulsos, mis queridos hermanos. A veces hay que tenemos unos impulsos tan fuertes, hermanos, que tal vez aquel hermano no ha terminado de decir lo que quiere decir y nosotros ya le estamos queriendo decir algo más encima de lo que él dijo. Hay que tratar de dominar esos impulsos, mis queridos hermanos. Y yo me imagino cuando leía estas cosas, mis queridos hermanos, cuando yo leía estas características de un cristiano, yo podía decir, estas características estos hombres calificaron. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la palabra de Dios dice que Dios honra a quien le honra. Y si nosotros caminamos en este estilo de vida, vamos a honrar a nuestro Dios. Y en medio de la dificultad y la adversidad, Dios lo va a honrar. Mis queridos hermanos, hay que seguir adelante y confiando en el Señor. Y que la adversidad, la dificultad, el problema no los lleve, que no los arrastre. Que no seamos diferentes, hermanos. Que no cambiemos de color. Que la situación no los cambie de color.
A estos hombres, tal vez muchos familiares estaban muertos. Tal vez amistades estaban muertos. Ellos habían sido cautivos. Estaban, mis queridos hermanos, en cautiverio en Babilonia. Pero ahí decidieron honrar a nuestro Dios. O sea, mis queridos hermanos, que la situación que nos lleve por donde nos quiera llevar, pero o sea que donde vayamos, que tratemos de honrar a nuestro Dios. Y siempre, mis queridos hermanos, la honra y la gloria va a ser para nuestro Dios. Y la victoria será de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo quiere la iglesia que esté en victoria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, porque el Señor nos ha concedido este privilegio de meditar en la palabra del Señor. Y que sea el Señor bendiciendo grandemente a la congregación. Y les queremos en el Señor, mis queridos hermanos, esperando que esta palabra sea de bendición para